Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos acompañan una vez más en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Estamos muy contentos, estamos celebrando un año más y queremos agradecer en primer lugar al Señor y también a todas las personas que nos ven. Gracias por su sintonía. Siempre hacemos una invitación para aquellas personas que tengan el deseo, el interés de aprender más de la Escritura. Se puede hacer a través de una herramienta que son unos cursos bíblicos de estudio de Emaús. Acá tengo un curso. Este curso es El Siervo de Dios y está, por ejemplo, basado en el libro de Marcos. A través de este libro, de esta herramienta, usted puede estudiar el libro de Marcos desde el principio hasta el final, todo el libro. Y este libro como herramienta para guiarlo en el estudio sistemático de la palabra del Señor es de mucho provecho. Está también esta hojita que se le entrega junto con el libro. Entonces le entrega el libro, una hoja de exámenes con preguntas. Cada lección trae preguntas y la persona puede repasar las lecciones antes de contestar. La idea es que podamos aprender junto a la palabra del Señor. Sabemos que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y cuán bueno es que los hermanos profundicen en los conocimientos que tenemos de la palabra de Dios. Así que está abierta esta invitación para los cursos bíblicos Emaús, que no tiene ningún costo para la persona que estudia. Es totalmente gratuito para aquellas personas que quieran realizar uno de estos cursos. Se convierte en un alumno de la escuela bíblica Emaús y así puede realizar cuantos cursos quiera la persona y repasarlos una y otra vez para que también pueda enseñar a otros de lo que ha aprendido. Así que haciendo esta invitación, queremos también saludar a todos aquellos hermanos que están realizando algún curso Emaús con nosotros, que también el Señor les ayude y les dé claridad e inteligencia espiritual para contestar cada una de las preguntas que aparecen en la hojita de exámenes. Y felicitarlos también por el interés que tienen de estudiar y aprender cada día más de la Escritura, porque el Señor mismo nos invitó a escudriñar las Escrituras porque ellas hablan de la persona del Señor Jesucristo. Vamos a invitarles a leer un texto en el libro de Hebreos. Hemos estado siguiendo algunos versículos que tienen relación con el Señor Jesucristo, con un título que ocupa él, un título bien especial, el Hijo Unigénito de Dios, el título del Hijo, la figura del Hijo. En Juan capítulo 1 aparece este título, aparecen otros títulos como el Verbo de Dios, que lo hemos visto, la luz, también vimos la luz y algunos textos relacionados con la luz, y ahora estamos viendo el Hijo de Dios. Y en el capítulo 1 de Hebreos vimos y analizamos algunos versículos respecto a quién es la figura del Hijo, quién es esta persona tan especial, que hemos visto, por ejemplo, que Dios mismo no hace ninguna diferencia en cuanto a Él y a esta persona del Hijo de Dios. La Escritura nos habla acerca de un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Desde la antigüedad, Dios le dijo a su pueblo Israel que no fuera idólatra, que no fuera como los otros pueblos que adoraban varios dioses. Y adorar varios dioses se utiliza una palabra que es el politeísmo. Cuando se adora a un solo Dios se llama el monoteísmo. Ahora el pueblo judío era un pueblo monoteísta, adoraba a un solo Dios. Y ese Dios tenía por nombre Jehová, Yahvé, Yahweh. Y en el comienzo, en el libro de Génesis, capítulo 1, aparece otro nombre y dice Elohim. En el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. Y esto desde el comienzo de la Escritura nos da un indicio de lo que Dios quiere que sepamos. Porque esa palabra Elohim habla de pluralidad, pero Dios es uno. ¿Y cómo habla entonces en el comienzo de pluralidad? Está hablando de más de una persona, un solo Dios, pero a la vez en el mismo capítulo 1, versículo 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea que hay más de una persona.
en la deidad. Esa es la otra palabra que ocupa la Biblia para referirse al Dios único y verdadero, la deidad. La deidad. Y cuando hablamos de la deidad, entonces tenemos que entender que está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, que también es una persona. No es una fuerza que viene y se va y hace cosas raras. El Espíritu Santo es una persona que viene a habitar en un Hijo de Dios, en un creyente. Y el Espíritu Santo mora en el Hijo de Dios, mora en el creyente. ¿Cuándo comenzó a morar el Espíritu Santo en un creyente? Cuando la persona creyó en el Señor Jesucristo para salvación. ¿Qué hay que hacer para creer? ¿Cómo somos salvos? La Biblia enseña que somos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe es el medio por el cual nosotros somos salvos. Y somos salvos por gracia, sin merecimiento, por gracia, por gracia. La palabra gracia tiene que ver con un regalo, algo, un obsequio. Entonces somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Y esta fe en quién está fundada? La fe en Jesucristo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y así una persona puede ser salvada, puede ser redimida, puede ser rescatada, puede ser un creyente, un hijo de Dios. Hay varios términos que se ocupan para una persona que ha pasado de muerte a vida. Un creyente, una persona crédula, una persona que ha pasado de las tinieblas de este mundo a la luz del reino de Dios, a su luz admirable. Y este proceso que viene después de la salvación se llama santificación. Y ahí hablamos de un proceso, porque la persona comienza su vida cristiana, el Señor la salva, la rescata, pero la persona tiene que comenzar a caminar en una novedad de vida, en un nuevo camino. Y todo esto lo hace el Espíritu Santo dentro de nosotros y va transformando a la persona desde dentro hacia afuera. Muchas veces se ha explicado, lo volvemos a hacer, que las personas que intentan cambiar su vida por sus acciones están trabajando para ello, están obrando, y la Biblia dice que la salvación no es por obra, no es por lo que nosotros hagamos o por lo que nosotros dejemos de hacer. Es un regalo, es un obsequio. Recibimos la salvación de parte de Dios a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y ahí está Hebreos capítulo 1, que este Hijo es superior a los ángeles, porque es Dios. Es superior en el capítulo 2 y el capítulo 3 nos va a decir el libro de Hebreos que es superior a los ángeles y a todas las figuras del Antiguo Testamento que los hebreos tenían como eminencias. Tenían al padre Abraham. Entonces dice el Hijo, el Señor Jesucristo, que descendió, que vino a este mundo, es superior a Abraham, el padre de la fe. Es superior al padre de los judíos, es superior al padre de los hebreos. Es superior, dice el libro de Hebreos, a todos los sacrificios que ustedes hacían en el templo. El Hijo de Dios que vino a este mundo, que murió en la cruz del Calvario, es superior a todos los sacrificios que se derramaron desde la antigüedad en el tabernáculo primeramente y luego en el templo. El Señor Jesucristo es superior a todo eso que creían los hebreos. Por eso he escrito la carta a los hebreos, superior a Josué, el libertador, que había libertado al pueblo de Israel, que había entrado con el pueblo de Israel a la tierra de Canaán, que había derribado ciudades enemigas, que le había dado un territorio. Es superior entonces el Hijo, es superior a Josué, que a Josué los israelitas lo tenían también en mucha estima. Es superior a todo lo que los israelitas conocían. Eso es lo que quiere explicar a los hebreos el escritor. Y para hacer eso dice el Hijo, está hablando del Hijo. Y eso es lo que hemos venido estudiando, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Pero también la Escritura nos habla que esto es un misterio. Y textualmente nos dice Pablo en la carta a Timoteo, en la primera de Timoteo, capítulo 3, el versículo 16. Hay otro texto en Juan 3:16, también muy conocido, y este es otro 3:16, bien conocido también y bien útil para enseñar el tema de la deidad del Señor, que Dios se hizo hombre. Primera de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 16, que dice: E indiscutiblemente grande es el misterio
de la piedad. O sea, no tiene discusión alguna. Podemos estar discutiendo mucho, pero no va a alcanzar la discusión para ver este misterio tan grande. ¿Cuál es el misterio tremendo, el misterio grande? Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esa palabrita, piedad, tiene que ver con las cosas que están con la divinidad. Las personas pías, que tiene que ver con Dios. Cuando hablamos de una persona que está en sus delitos y pecados, hablamos de un impío, sin Dios, sin ley, que no quiere nada con el Señor. Pero acá estamos hablando del misterio de la piedad, que tiene que ver con la deidad, la bondad, todo lo bueno que a usted se le ocurra tiene que ver con la piedad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y dice ahora, ¿cuál es ese misterio? Dios fue manifestado en carne y lo habla como un hecho consumado, como algo que ya fue, como un hecho pasado. Pablo está escribiendo en el siglo I, pero que Dios se haya hecho carne, está hablando ya en el pasado, porque se está refiriendo al Señor Jesucristo. No hay otra persona para la cual la Biblia da todos los atributos divinos, todos los atributos de Dios, los pone en la persona del Señor Jesucristo. Soberanía, todo poder, omnisciencia, el que perdone pecados era solamente un atributo de Dios, y lo muestra la Biblia, que el Señor perdonaba pecados, que el Señor hacía milagros, que el Señor controlaba la naturaleza, controlaba los elementos químicos, controlaba las leyes de la gravedad. Todo eso, atributos divinos, están en la persona del Señor Jesucristo. La resurrección de los muertos, el Señor Jesucristo por lo menos resucitó 3 muertos que aparecen en la Escritura. A una niña, 12 años, a un joven saliendo de la ciudad de Naín con su madre viuda, y también a Lázaro, que hacía 4 días que estaba ya hiede, un olor fétido por los 4 días que estaba muerto. El Señor, se mencionan esos 3 solamente, pero el libro de Juan dice que el Señor hizo además muchas otras cosas, las cuales no están escritas aquí en este libro, porque si estuvieran escritas, Juan dice, piensa y escribe que no cabrían en el mundo los libros para escribir todo lo que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, hizo cuando estuvo aquí en este mundo. Dejó esos 3 ejemplos solamente para que nosotros veamos que Él era Dios aquí en la tierra. La deidad, la divinidad se hacía hombre, tomaba forma de hombre. Aquí anduvo en este mundo. Y dice, Dios fue manifestado en carne. En carne, la palabra carne aquí no tiene que ver con el pecado que a veces lo ocupamos para el creyente cuando hablamos del que el creyente anda en los deseos de la carne, sino que tiene que ver con el cuerpo. Dios fue manifestado en cuerpo. Dios tomó una forma humana y Dios vino a salvar a la raza de los hombres, a todo el mundo nacido desde Adán en adelante. Y por eso también lo hemos dicho, que es importante cuando una persona toma en menos el hecho de que se crea o no se crea en la evolución del hombre. Y hay personas que se dicen cristianas y dicen, pero yo soy cristiano, soy creyente, pero sí creo también en la ciencia, en la evolución. Pero la Escritura muestra la gravedad de creer en esas cosas. Porque el Señor Jesucristo vino a este mundo para salvar a los descendientes de Adán, el primer hombre y la primera mujer, madre de todos los seres humanos, dice, por eso se le puso Eva, por eso se le puso ese nombre, porque ella era madre de todo ser viviente. Primer hombre, Adán, primera mujer, Eva, y ahí el Señor hace el primer matrimonio entre un hombre y una mujer, y de allí viene toda la descendencia humana. Luego vemos el quiebre en Noé con sus hijos, y luego comienza de Noé con sus hijos en adelante toda la raza humana. Los distintos colores y pigmentos de la piel pueden salir, genéticamente está comprobado eso. Y se puede ir a investigar y eso está comprobado, que se puede dar de una familia que puedan salir, por ejemplo, pigmentaciones oscuras en la piel o blancas en la piel de una misma familia. Eso genéticamente está comprobado. Entonces la Escritura dice que el Señor vino a salvar a los descendientes de Adán,
¿Qué pasa entonces con aquellas personas que abrigan en su mente, que albergan en su mente el hecho de que vengamos de otro ser que no sea Adán, llamémosle evolución o llámele como quiera? Entonces, Adán, primer hombre, Eva, primera mujer, los descendientes de Adán, y el Señor vino a salvarlos. Y para salvarnos tuvo que tomar forma humana. Y aquí dice en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que es un misterio indiscutiblemente grande. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pablo lo da como un hecho ya hecho. ¿Y cuándo fue eso? Cuando el Señor nació en Belén de Judá, allí cuando vienen los días donde se va a celebrar ese evento. Eso fue lo que pasó. Dios fue manifestado en carne. Dios no fue un ángel, no fue un querubín, no fue un ser viviente, no fue Dios mismo. Dios hecho hombre. Y por eso es un misterio indiscutiblemente grande. Y luego dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Ahí estamos nosotros, que no somos judíos, somos gentiles, las gentes que no somos judíos. El Señor se predicó a nosotros. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cómo pasó esto? ¿Cuándo pasó? ¿Cuánto sucedió? Salmo 24. Lea el Salmo 24. Ahí aparece cómo entra triunfante nuestro Señor a los cielos, y las puertas de los cielos se estremecen cuando entra Él, Dios poderoso, grande, excelso, en batalla, fuerte. ¿Quién como Él? Así que a los hebreos se les habla y le dice que es superior a todas estas figuras de la antigüedad, que es superior, que es de una misma esencia. Dios con el Hijo son de una misma esencia. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, y los ángeles no pueden adorar ninguna otra cosa que no sea Dios. Los ángeles rinden adoración, rinden pleitesía a Dios. Y acá cuando se introduce al Hijo en el mundo, se dice que le adoren todos los ángeles, y todo adore el nombre del Señor. El trono de Dios también no hace ninguna diferencia con el trono de Dios. Este Hijo tiene el cetro, tiene el trono, tiene todo. Y dice el versículo 10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ahí está otro pasaje claro, es un texto claro, Hebreos capítulo 1, versículo 10. Estamos hablando del Hijo, de la figura del Hijo. El escritor de la carta a los Hebreos está hablando a judíos, a hebreos, acostumbrados a los sacrificios, acostumbrados a las figuras paternales de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Josué, el libertador. Y le está diciendo que todo eso quedó atrás, ahora comienza algo nuevo, un nuevo pacto. Los judíos acostumbrados a los sacrificios, a los sacerdotes. El escritor les dice, miren, ahora hay un nuevo sacerdocio, y este nuevo sacerdocio es según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec aparece más adelante, un sacerdote. Y ese es el sacerdocio de nuestro Señor. Antes que estuviera el pueblo judío, antes que estuviera el orden sacerdotal arónico, antes que estuviera el sacerdocio de los levitas, antes de todo eso estaba Melquisedec, sacerdote de Salem, de la ciudad de Jerusalén. Antes de eso entonces les dice, es superior, el Hijo es superior a ellos. Y ahora da un atributo de lo creado, de todas las cosas que nosotros vemos, a este Hijo. Dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Si hacemos una pregunta, ¿quién hizo los cielos y la tierra? Es Dios. Pero recordemos lo que mencioné delante, de Génesis capítulo 1, verso 1, que la palabra que se ocupa allí para Dios es Elohim, con H intermedia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un Dios
pero también es un sentido de pluralidad. Y lo entendemos cuando dice, hagamos al hombre. Y después más adelante en el libro del Génesis está la Torre de Babel, donde Dios confundió la lengua de todos y dice, descendamos. También hay una comunión, una conversación entre más de una persona. Es un misterio indiscutiblemente grande. Es este misterio que Dios mismo se haya hecho hombre. En el principio, Señor, tú fundaste la tierra y los cielos. Son obras de tus manos. En los Salmos aparece que el Espíritu Santo, y le da atributos al Espíritu Santo de que Él estaba en la creación adornándolo todo, el Espíritu Santo. Y en Génesis capítulo 1 también aparece que el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Estamos hablando de otra persona de la Santísima Trinidad. Pero tenemos un solo Dios. Es un misterio. Es tremendo y es bueno estudiar esos temas. Y ahora se le dan estos atributos al Hijo. Oh Señor, en el principio, en el comienzo, tú fundaste la tierra. Ahí estaba el Hijo, fundando la tierra. Tenemos otro pasaje para corroborar esto, y lo tenemos. El mismo Pablo nos da, inspirado por el Espíritu Santo, él escribe en el libro de los Colosenses. Y dice el Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Hablando del Hijo, porque en el 14 habla en el 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Está hablando del Señor Jesucristo, del Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Sigue hablando del Hijo. Y luego pasa al versículo 15, continuando hablando del Hijo, y dice, Él es la imagen, hablando del Hijo, del Dios invisible. Y eso se complementa con lo que hemos dicho, a Dios nadie le vio jamás, en Juan capítulo 1, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Colosenses 1 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Está hablando del Hijo. Pablo, el libro de los Colosenses, capítulo 1, del verso 15 en adelante. Y se comienzan a complementar cada uno de los textos. Juan, capítulo 1, Hebreos, capítulo 1, Colosenses, capítulo 1, y nos muestra cómo el Hijo es Dios. El Hijo es Dios, el Señor Jesucristo es Dios, es el creador de todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas, las visibles, las invisibles. Cuando habla de tronos, dominio, potestad, está hablando de las huestes espirituales. Allí están también, fueron creadas por medio de Él y para Él. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para el Hijo. ¿Se da cuenta cómo muchas veces estos temas se han alejado de algunos púlpitos? El centro tiene que ser el Señor Jesucristo, porque la salvación depende enteramente de Él. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que quiso limpiar nuestra alma de nuestros pecados, el que quiso salvarnos. Y ese es el Evangelio, que una persona tan digna como Él, tan limpia como Él, tan pura como Él, haya querido venir a este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, y haya querido padecer, haya querido morir en la cruz del Calvario, y lo haya querido hacer por amor a nosotros que somos indignos pecadores. ¿Se fija? Es la buena noticia, por eso es buena noticia, evangelio, eso significa buena noticia. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hay cosas visibles, las creó Dios. Dios creó todas las cosas visibles. Por los microscopios podemos ver cosas visibles que son, como la palabra lo dice, valga la redundancia, microscópicas, y las podemos ver a través de los microscopios, pero son cosas visibles. Y podemos ver las grandes constelaciones, las Pléyades, el Orión, todo el universo que sigue expandiéndose, y todo fue creado
por Él, por medio de Él y para Él, y todo lo visible fue creado. Pero también hay cosas invisibles. Hay cosas invisibles que nosotros no podemos ver con nuestros ojos terrenales y fueron creadas por Dios, fueron creadas por el Señor Jesucristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Podemos pensar en aquel momento de la cruz, en aquellos instantes donde Él estaba padeciendo en nuestro lugar, donde los hombres estaban siendo cuanto Dios les había permitido, y en ese mismo momento Él estaba también en control de todas las cosas, controlándolo todo, nuestro Señor. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Atributos totalmente divinos, y está hablando de la figura del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más prueba podemos ver a través de la Escritura? Está lleno de pruebas. Por eso es que decimos, hay algunas sectas que minimizan la figura del Señor y lo hacen ser solamente un maestro. Como los musulmanes, ellos lo llaman maestro, lo reconocen, pero solamente como un maestro. O algunos dicen, sí, bonita enseñanza nos dejó. Algunos recuerdan su nacimiento, pero solamente quedan ahí. Algunos recuerdan su muerte, pero como un hecho histórico, y solamente quedan ahí. Pero ¿quién es el Señor Jesucristo en nuestra vida? En mi Salvador. Él perdonó mis pecados, perdonó mi maldad, me sacó de un lugar que solamente Él sabe, y los creyentes saben de dónde nos sacó el Señor. Y el Señor nos salvó, nos rescató y nos dio una novedad de vida. Y dice, este ser es eterno. Sus años no acabarán. El Señor es el mismo, el Hijo es el mismo, y eso tiene que ver con otro atributo divino, que es la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ese atributo divino se lo está dando al Hijo en este libro. Vamos a dejar hasta ahí por el momento la palabra del Señor y vamos a ir a escuchar un tema musical para luego continuar estudiando la palabra de Dios.
Buenas tardes. Queremos dar una cordial bienvenida nuevamente a nuestros amigos y hermanos que están en sintonía en este momento. Vamos a hacer un paréntesis en el estudio que estamos llevando del libro de los Romanos y vamos a considerar en el Evangelio según Lucas el capítulo 2, el nacimiento del Señor Jesús. Y vamos a leer todo este capítulo desde el versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había para ellos lugar en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por un ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos,
luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba de el templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Vamos a leer hasta ese versículo en la palabra del Señor en este momento. He hecho este paréntesis de acuerdo a lo que estamos viviendo en el mundo en este momento. El mundo entero está hablando del nacimiento del Señor Jesús, aun cuando la verdad, la realidad es que en las Escrituras, en la Biblia, no hay una fecha que indique la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Más bien, esto fue tomado de algunas religiones paganas y que la adoptaron los romanos, y luego esto fue propagándose a través de los años a la cristiandad, y hasta hoy vemos cómo se ha hecho esta celebración, y no de acuerdo a lo que Dios ha ordenado o lo que Dios ha requerido, sino más bien de acuerdo a la religión inventada por el hombre. Así, esto lo tenemos muy claro, pero nosotros no vamos a cambiar la mentalidad de todo el mundo, que puedan entender esto que Dios no dejó ni ha dejado aclarado en la palabra suya el día, el momento en que su Hijo vino al mundo. La idea de hablar de este acontecimiento es para ver el objetivo, el propósito de Dios al enviar a su Hijo unigénito al mundo. No fue para que el mundo tuviera un día para celebrar, sino más bien Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, como explicará luego el apóstol Pablo, para redimir a los que estaban bajo la ley, bajo condenación. Y desde los inicios, desde el mismo momento en que el ser humano cayó en pecado, Dios prometió la venida de su Hijo y la forma también en que éste iba a venir a este mundo, porque el Señor Jesús, como todos sabemos, y es una verdad revelada en las Escrituras, que Él nació de una mujer virgen, que no hubo intervención de hombre alguno allí en la concepción del Hijo de Dios, sino solamente la obra es enteramente de Dios. El Señor Jesús, Él mismo lo dice cuando aparece en el mundo, y podemos leer, y de hecho lo vamos a hacer, por supuesto, en la carta a los Hebreos, donde el mismo Señor habla allí diciendo acerca de lo que es y la realidad de su venida a este mundo. En la carta a los Hebreos y en el capítulo 10, dice el versículo 5, o leamos mejor
desde el versículo 4 de la carta a los Hebreos capítulo 10. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Luego en el versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ahí tenemos la razón esencial de la venida de Cristo al mundo, para solucionar de una vez y para siempre el problema del pecado en el hombre, en el ser humano. Dios, a través de las edades pasadas, siempre hizo algunos pactos con los seres humanos en los cuales dependía una parte que el hombre debía cumplir. Y el último pacto es el de la ley. Y nunca el hombre fue capaz de cumplir con lo que Dios había establecido. Así, de esta manera, el hombre quedaba totalmente destituido de la gloria de Dios y no había ningún medio por el cual el hombre pudiese llegar a estar nuevamente a cuenta con Dios. Porque ciertamente en estos sacrificios que se ofrecían según la ley, nadie pudo jamás lograr la perfección. Además, nos enseña la palabra de Dios que cada vez que estos sacrificios se ofrecían, se recordaban los pecados. Así, Dios envió a su Hijo a este mundo nacido de mujer para quitar de en medio el pecado. Por eso es que en el Génesis 3 leemos cuando Dios promete a la mujer la venida de el Hijo amado suyo, dice él que va la simiente de la mujer, dice a Satanás, te va a herir en la cabeza. Y no habla de la simiente del hombre, sino la simiente de la mujer. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, va a decir, la herida que iba a proporcionar el Cristo sería una herida mortal, totalmente destructora a Satanás, en tanto Satanás solamente iba a provocar una pequeña herida en el talón, en sentido figurado. Así, cuando nosotros vemos en las Escrituras que el Señor Jesús vino a este mundo, tenemos que pensar necesariamente en el objetivo, en la razón, en el propósito de su venida. Y ciertamente hubieron muchos que han escrito acerca del Señor Jesús. Lucas, Juan, Marcos y Mateo son las personas, los evangelistas que escribieron la verdad de la venida de Cristo. Lucas, siendo un médico, él indagó y él escribió
más exactamente las cosas como habían ocurrido en este Evangelio según Lucas. Lucas presenta al Señor Jesús cual el hombre perfecto. Así cual el hombre perfecto, Él tiene genealogía, tiene ascendencia, y la leemos en este libro. Mateo presenta al Señor Jesús cual el rey, y cual rey también tiene genealogía, tiene ascendencia, y también allí se presenta la genealogía que termina con David, con el rey David. Acá en Lucas es con Adán, hijo de Adán. Marcos presenta al Señor Jesús cual el siervo perfecto, y cual siervo, cual esclavo, obviamente no tenía ascendencia ni genealogía. Así Marcos presenta al Señor Jesús inmediatamente en su ministerio, obrando a través de milagros en las personas que acudían a Él. Y Juan presenta al Señor Jesús como el Dios encarnado, y como Dios, Él no tiene ni principio ni tiene fin. Entonces, Juan no pone allí genealogía porque Dios tampoco tiene ascendencia. Dios es único. Y allí lo presenta como la palabra en el principio, era el verbo, dice en el capítulo 1, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y como leyó mi hermano Pedro en Colosenses, allí el apóstol Pablo dice que todo fue hecho por Él y para Él, todas las cosas. Y Juan dice que sin Él nada de lo que fue hecho habría sido realizado. Así tenemos que Él es el creador de todas las cosas. Son verdades que hay que estudiarlas en la palabra de Dios para llegar a entender, para llegar a comprender la profundidad del amor de Dios para con nosotros. Aquí Lucas, él envía este escrito a un amigo suyo, a Teófilo, y este significa que ama a Dios. Teófilo significa que ama a Dios, y él quiere que su amigo Teófilo, y a través de él, todos sepamos las cosas con exactitud. En los primeros capítulos aquí tenemos el anunciamiento tanto del nacimiento de Juan el Bautista, el precursor, el heraldo que venía delante del rey, y también, por supuesto, el anuncio del Señor Jesús. Y si nosotros nos fijamos en ambos casos, Dios deja muy en claro la razón de la venida de su Hijo al mundo. Y cuando Él habla al padre de Juan el Bautista, le dice que el Señor Jesús viene para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para el perdón de los pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte. También el profeta Isaías antaño había escrito acerca de esto, que el pueblo que estaba en tiniebla vio gran luz, luz le resplandeció. Así aquí tenemos la historia del nacimiento de Cristo, que a grandes rasgos es muy conocida por la mayoría de la gente. Pero Lucas escribe la verdad como toda la palabra de Dios es la verdad, no como algunos autores, tanto religiosos como poéticos, que han escrito y han inventado cosas que no son de acuerdo a las Escrituras. La única verdad está en la Biblia y nada más que en la Biblia. Lo demás, hay muchos cuentos y cosas que han escrito que realmente no son verdades. Aquí, en este acontecimiento, Dios se revela y revela el nacimiento, la llegada de su Hijo a este mundo, y la revela no a grandes personalidades, porque
en aquel tiempo que con tanta antelación Dios había anunciado que vendría un Mesías, un Salvador a Israel. Sin embargo, era muy poca gente que esperaba la venida de ese Salvador, de ese Mesías. La mayor parte de la gente vivía sus vidas en forma indiferente, otros siguiendo diferentes religiones, porque había muchos religiosos también, y cada uno mirando por sus intereses. Solamente contadas personas estaban preocupadas de la venida de el Hijo de Dios a este mundo. Así Dios se revela, y Dios revela esta verdad, esta buena nueva, lo que es el Evangelio, una buena noticia, y esta buena noticia, venida desde el cielo de parte de Dios, en primer lugar es entregada a través de un ángel a unos humildes pastores de ganado, de ovejas. Ellos cuidaban sus rebaños de ovejas en las vigilias de la noche, protegiéndolas y alimentándolas, protegiéndolas de depredadores, de ladrones que todo el tiempo han existido, y están allí haciendo su trabajo, cuando de repente ellos ven que una gran luz les rodea y ellos tienen miedo, y es un ángel el que se les aparece, y el ángel dice: he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Qué nueva, qué noticia más maravillosa realmente. Ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y luego le da las señales para que ellos puedan reconocerle. Y seguramente ellos se extrañarían que este niño que había nacido estuviera acostado en un pesebre. ¿Saben? Cuando el Señor Jesús llegó a este mundo, vino a este mundo, no encontró lugar en ningún hotel, porque la palabra establo significa, la palabra, aquí se me enredó. El mesón, la palabra mesón que se usaban en aquel tiempo, describía los lugares de alojamiento, de hospedaje, en donde se hospedaban los viajeros. Pero en aquel tiempo, por causa del censo, estaba todo lleno, no había lugar, y nadie se compadeció de una mujer que venía encinta a punto de dar a luz, para darle un lugar decente donde pudiese nacer su hijo. Sin embargo, ellos encuentran un lugar en un establo. El establo es el lugar donde viven, donde duermen los animales. El pesebre es la parte en donde se les pone la comida a los animales. No hay que confundir los términos. El pesebre es la parte donde se le pone el alimento a los animales. Y allí, en esa parte donde los animales comen, es donde fue puesto el Salvador del mundo, el Señor de señores, el que es dueño de todas las cosas. Y esto realmente nos maravilla, porque el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, él va a decir más tarde que el Señor Jesús se humilló a sí mismo hasta lo sumo. ¡Qué maravilla es que Él haya nacido de esta forma tan humilde, acostado en un pesebre! Y nadie anunció, ni nadie cantó en aquella ocasión a este rey que había nacido, pero sin embargo una multitud de huestes celestiales alababan a Dios, y nosotros ni siquiera podemos imaginarnos cómo sería aquella ocasión en que huestes angelicales entonaran este himno, alabando a Dios y glorificando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas.
y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. ¿Cuánto tiempo y cuántos años se ha tergiversado y se ha puesto mal este texto en las redes sociales y en los diferentes círculos y sistemas de comunicación? Y hasta el día de hoy la religión pone la última parte de este texto, en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. ¡Qué mentira más grande! ¡Qué mentira más grande! No hay hombres de buena voluntad en la tierra, todos pecadores. La buena voluntad, querido amigo, es de parte de Dios para con los hombres. Y esta buena voluntad se manifiesta en que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo dio en propiciación por nuestros pecados. De tal manera nos amó, que envió a su Hijo unigénito, para que usted, creyendo en Él, pueda tener vida eterna y no vaya a condenación. ¿Ha meditado usted, querido amigo, en el amor de Dios para con usted? ¿Ha entendido que Dios quiere salvarle, quiere rescatarle, que Dios no quiere que usted vaya a la condenación por sus pecados? Y que para eso Dios envió a su Hijo unigénito. Amigo, dice la palabra de Dios que como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos que se reconcilie usted con Dios. Qué amor más grande manifestado en la persona del Señor Jesús. ¿Cómo estarían felices estos pastores, estos humildes hombres, de ser los primeros en recibir esta buena noticia? Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, y este Salvador se llama Cristo el Señor. Luego vemos el tremendo gozo de este hombre llamado Simeón, quien esperaba la salvación de Israel y quien al ver al niño le toma en sus brazos, y él ahora está satisfecho respecto a lo que Dios ha programado. Y él dice: ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué maravilla que este hombre ahora no le importaba partir a la eternidad, no le importaba que su cuerpo fuese enterrado allí en una tumba en Israel, porque había visto lo más maravilloso que el ser humano puede observar: la salvación. La salvación, amigo, la salvación es algo que nosotros tenemos ahora. Es una posesión presente. Dios nos salva ahora cuando confiamos en la muerte de Cristo, tal como leímos allí en la carta a los Hebreos, que Cristo se ofreció una vez y para siempre en lugar nuestro por nuestros pecados. Pero solamente si tú crees, si tú te apropias de esa única obra de redención, puedes obtener la vida eterna. ¿No te gustaría, en estos días en que el mundo está ofreciendo y recibiendo regalos, recibir el regalo más grande que ofrece Dios? Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No te gustaría recibir el regalo que puede cambiar tu vida por toda la eternidad? Ojalá, amigo mío, que lo hagas. No confíes más en religión alguna. Confía en el único que puede salvar, el único que vino con ese propósito a este mundo. Confía
Sola muerte es la muerte de Cristo. Y si tú confías en Él, Dios dice, la palabra suya nos asegura, tendrás vida eterna en el momento que confíes. Y como leímos, y Dios nunca más se acordará de tus pecados y transgresiones, porque Dios cobró una sola vez por el pecado, no va a exigir otro pago. Te invitamos entonces, amigo mío, para que vengas a Cristo, para que le recibas como tu único y personal Salvador. Vamos a escuchar otro himno antes de cerrar el programa. Wonderful words of life, oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sweetly echo the gospel call, wonderful words of life, offer pardon and peace to all, wonderful words of life. Jesus, only Savior, sanctified forever, beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Muy bien, al terminar el programa queremos darle las gracias por su sintonía y las personas que llamaron, se está orando por ellas en las reuniones de la congregación y también en oraciones personales. Deseamos que tengan unas felices fiestas y si Dios lo permite nuevamente estaremos la próxima semana para seguir hablando de estas buenas nuevas de salvación. Que ojalá disfruten con moderación y por supuesto podamos estar nuevamente juntos para hablar del Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Sublime gracia del Señor, pecador